y lo que encontraron fue a una muchacha sentada en una silla amarrada de las manos y obviamente de los pies y también de la boca, ¿no? Y que supuestamente en ese CD están todas las grabaciones de las distintas habitaciones. Dicen que luego cuando están cepillando los dientes en los espejos de esa habitación o de las habitaciones de alrededor, dicen que lo ven en un reflejo sentado en la silla que era su favorita detrás. Miedo. Y entonces cuando los huéspedes aceptan jugar con ella, dicen que ella avienta la pelota, güey, pero que cuando avienta la pelota como que se transforma y se convierte en una cabeza rodando. Ay, no. ¿No he escuchado la canción de Hotel California? Literal, la letra de la canción habla acerca de una historia muy popular dentro de este hotel. La historia de este misterioso hotel yo creo que es uno de los más paranormales y perturbadores con los que yo me he topado y que he visto que tenga tantísimas historias y tantísimo misterio. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yadira Guzmán. Y yo, Arly Reyes. Y juntas somos Misteriosas Podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y perturbador, y es que les vamos a estar hablando de hoteles, cosas misteriosas y perturbadoras de los hoteles. Igual historias macabras de los hoteles que nos asustan mucho. Pues es que justamente los hoteles son súper enigmáticos porque hay mucha gente todo el tiempo en ellos, ¿no? De que entran, salen y a lo mejor algunas familias. Ajá, y justo hablando, bueno, si nos ponemos a hablar de energías, dicen que cuando llegan personas nuevas con una carga de energía muy pesada, suelen a dejar esas energías dentro de esa habitación, ¿no? Sí, y además, pues, es que, no sé, ¿a ti no te pasa como que esa sensación de que a lo mejor cuando llegas a algún hotel, ya sea que estés vacacionando o cualquier cosa, el hecho de pensar cuántas personas habrán estado ya en ese lugar? Porque obviamente hay lugares que llevan muchísimos años en función, claro. Y obviamente entre más años, pues más personas ya estuvieron ahí, ¿no? Sí, entonces sí da un poco de hace súper tétrico, ¿no? O a lo mejor algunos lugares en donde justo hayan pasado tipo accidentes raros o algunas o que haya muertes pasado, y que tú no sepas y que duermas a lo mejor en la misma cama donde alguien fue sí, imagínate, está bien tétrico. Pero justamente vamos a iniciar con algunas cosas extrañas y perturbadoras que se han encontrado en hoteles. Ya saben que aquí nos gusta iniciar con lo bueno. Con lo fuerte. Y pues, en primer lugar, vamos a iniciar con personas que se han encontrado jeringas en las sábanas o debajo de pues lo que es el colchón. Estuvo un tiempo muy famoso en Reddit, como un... ¿Cómo se llaman? ¿Un hilo? Un hilo de una persona que aseguraba haber encontrado jeringas y que se había pinchado con una jeringa. No manches. De que estaba tendiendo la cama y metió su mano debajo del colchón y ¡pum! Se picó con una jeringa. Y después quitaron el colchón y vieron que no era una, que eran varias jeringas. Obviamente esta ¿pero persona... estaban por dentro del colchón? No. ¿Abajo de las sábanas? No, supongo que entre lo que es la base del colchón y el colchón, ya ves que metes ahí tus manos para tender tu cama y que ahí fue cuando se pinchó, como si alguien las hubiera querido esconder debajo del colchón, pero ya no las quitaron nunca. Y entonces esta persona pues se picó y aparte de todos los exámenes y todo lo que le mandaron a hacer, porque es justo lo peligroso, ¿no? O sea, ¿de quién era la jeringa? Y ya ves que ahí se pueden traspasar muchísimas enfermedades. Sí. Como el VIH, ¿no? O sea, imagínate qué feo
y por un accidente de esa manera, ¿no? Esa magnitud. Ay. Afortunadamente parece que esta persona estaba bien, pero, o sea, eso no le quita lo tétrico al hecho de que a quién se le ocurre, ¿no? Bueno, pero ya hemos hablado. Es que sí, también qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo que vayas a un lugar y de la nada te pinches con una jeringa y tú piensas siempre lo peor, ¿no? Un miedo desbloqueado más. Pincharte con una jeringa en un hotel. No quiero. Otro fue que resulta que en una ocasión un huésped puso en su habitación el letrero de no molestar y rentó esa habitación por varios días. Okay. Y obviamente cuando las personas ponen ese letrero de no molestar, pues no entran ni siquiera las personas que hacen la limpieza en los hoteles, ¿no? Y resulta que después de que vieron que en esa habitación no entraba ni salía nadie, ellos decidieron pues abrirla. Y lo que encontraron fue a una muchacha sentada en una silla amarrada de las manos y obviamente de los pies y también de la boca. Pero además de esto, lo más turbio es que estaba siendo grabada con una cámara literal enfrente de ella. ¿Sabes? Todo esto estaba siendo transmitido. Ok, pero no era como algo personal de que, no sé, o sea, ella estuviera con el consentimiento. No, yo diría que es como de estas personas que se dedican a hacer el contenido para las habitaciones rojas, que es de lo que hablábamos en la Deep Web, que básicamente son personas que están privadas de su libertad y con algunos fetiches y que las otras personas pagan para ver a estas personas, ¿no? Ok, pero ay, qué extraño, ¿no? O sea, imagínate pagar por ver a una muchacha literal amarrada y así, y además tanto tiempo, ¿no? Bueno, es que ya hemos hablado en muchas ocasiones que la sociedad está bien loca y personas... De los trastornos mentales, o sea, también hemos hablado acerca de eso y bueno, eso es lo que menos nos debe de asustar en realidad. Sí, por eso dicen que dan más miedo los vivos que los fantasmas, por no decir la otra palabra. Exacto. Luego YouTube, ya saben. Bueno, otra ocasión, una persona entró a limpiar el hotel y encontró pues, ¿cómo llamarlo? Sí, una popó de persona humana en el mueble de las mesitas que están siempre al lado, o los burós que están al lado de la cama. Hay un excremento humano, o sea, imagínate. Ya Guácala. sé. Espérate, pero yo... Pero imaginé estando en esa situación de que bien feliz entrando a mi habitación. Y de repente ahí eso bien... Sí, pero espérate, o sea, aparte de eso, parece que este regalito ya llevaba tiempo, o sea, a tal tiempo que la persona que entró a obviamente limpiarlo ya le costaba trabajo porque se había pegado una parte, entonces dice que estuvo ahí como rascándole como una hora, literalmente para quitarlo. Pero imagínate también qué nivel de suerte, ¿no? O sea, de que entre tantos empleados a lo mejor a la persona que le tocó, o sea, oye, qué desagradable. Pero yo vi un comentario, ahorita que estamos buscando lo de los hoteles en Reddit, acerca de eso, que decían que cuando los tratan mal o les dejaron como un gusto malo de la habitación o así, les dejan eso porque saben que las personas que van a limpiar, o sea, son mismo personal de ahí que los trató mal. Entonces lo hacen como las personas en los restaurantes es lo que les escupen a la comida. Siempre, pero era una controversia de que los que van a adquirir ese servicio no están conformes con él y les dejan un regalo a los que están limpiando. ¿Será que la sociedad sí vive con ese miedo de que justamente tratar bien a las personas de los hoteles y a los que preparan tus alimentos, porque si los tratas mal, puedan hacer ese tipo de cosas? Y es que tienen ese poder, o sea, sí. Y sí lo hemos hecho, o sea, nosotros también cuando vamos a comer, o así, y llegamos a ir a, no sé, el buffet, por ejemplo, que fuimos la última vez,
Ajá. Y hemos dicho, no hay que tratar a las personas. Bueno, ajá, pero es que, o sea, generalmente yo siento que, bueno, yo en lo personal siempre trato de ser como muy respetuosa con las personas y más con porque eso es lo que debemos de hacer, ¿no? No tienen un buen servicio, ¿no? Ajá, a pesar de que, por ejemplo, yo les voy a confesar aquí algo, y es que yo en algún momento trabajé con una de mis tías ayudándole a servir como, pues sí, como si fuera mesera, pero no era mesera, ¿saben? O sea, le ayudaba porque era mi familiar. Y entonces me acuerdo muchísimo de un tipo que me dijo una vez, ay, no, es que hasta de decirlo me da cosa, pero fue la realidad. Dale, dale. Y se me hizo súper mala onda, ¿sabes? Y me dice, oye, ¿sí hablas español? Y yo, sí. Güey, hablo también. No, espérate, güey, o sea, en mal pedo, porque después le dije, sí, ¿por? Y me dijo, te pedí tortillas y no me las has traído. Y yo digo, güey, no mames, es neta. O sea, me quedé impactadísima porque yo dije, ¿cómo es posible que haya personas que literal tengan el corazón para tratar a alguien así? Y además no era un restaurante que diga muy fino. Ajá. O sea, era un lugar turístico. Es La Marquesa. Aquí en Toluca, o por aquí se le conoce así. Y es como de cabañitas y lugares así como bonitos. Muy familiares, pero ¿no? Muy familiares, justamente. No son como... Sí. Y no es muy caro. Ajá, y además, no, o sea, deja eso, o sea... generalmente las personas van ahí con una muy buena actitud porque van a vacacionar y además, o sea, saben que no es un lugar así como súper fifí, ¿no? Entonces sí se me hizo como súper mala onda que ese vato me hablara así. Yo me acuerdo que fui, o sea, sí me sentí la neta mal y fui con mi tía y le dije, es que ese tipo me dijo eso y ella me dijo, no, ya no vayas, ya, déjalo así. Y ya creo que ni siquiera se las llevaron porque, o sea, se molestó porque fue algo muy grosero. Y yo siempre he dicho, tú no sabes quién es el que te está atendiendo, ¿no? En ese momento yo estaba estudiando porque yo estudié Derecho y soy abogada. O sea, el hecho de que estés en ese tipo de lugares no significa que seas una persona inculta, que no tengas estudios, o sea, ¿sabes? Eso es lo que más me molesta, que quieran o denigrar a las personas por algo que ni siquiera saben, ¿no? Yo creo que algo tan básico como el pedir tortillas, oye, no te cuesta nada decirlo de buena manera, ¿no? Y además, yo creo que hay situaciones en las que te ponen más incómoda, en que de verdad no estás haciendo bien tu servicio y a lo mejor tú como persona lo reconoces, ¿no? Pero tampoco hay siento que es ¿no? La o sea, manera independientemente de cómo sea, o sea, hay maneras de... No tenía por qué hacer eso de, uy, si hablas español, güey, estás en México, obvio, hablo español. O sea, pero yo no le podía contestar justamente así por educación, ¿no? Todo esto es educación, pero vean, eso es tan solo un ejemplo de lo que pasó y obviamente no le escupimos en su comida ni nada de eso, ¿sabes? Pero sí, tu intención fuera pero esa, pues a lo mejor habrá personas que sí pudieran y si tienen la oportunidad a lo mejor sin que se enteren los jefes o las personas a cargo lo hacen así como de venganza. Como de venganza, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso, o sea, a eso nos referimos, ese tipo de insultos y además de porque las personas no se ofenden siempre por cualquier cosa, ¿no? Ajá. O sea. Y claramente, o sea, las personas que han trabajado en restaurantes, que son meseros o que trabajan dentro de la cocina, dicen que, oye, ellos mismos dicen, trátalos bien, o aunque te hagan malos tratos los meseros, trátalos bien porque te van a escupir en tu comida. Y yo de, ay, ¿tú lo has hecho? Y me dicen, no, pero digo, o sea, porque lo hacen y yo de, Bueno, pero yo debo aceptar que cuando estuve ahí nunca vi ni supe de alguien que hiciera eso, o sea. Siento que eso se ve más como en los grandes, ¿no? Por ejemplo, en McDonald's. No, yo fíjate que siento que eso todavía se ve más en los restaurantes fifís, en donde ni siquiera ves tu comida. Porque, o sea, ahí en donde estábamos, donde estaba una área en donde puedes ver tú lo que están haciendo, ¿sabes? Yo me refiero a los lugares grandes en donde literal haces tu pedido y ya van y lo encargan con los cocineros y ahí es donde se puede hacer realmente ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, ojito. Y bueno, siguiendo con el tema, una vez en una habitación de hotel, unas personas encontraron
una caja con algunos juguetes sexuales muy variados. Muy de sex shop. Ajá, sí, de sex shop. Y lo más creepy es que esa habitación había pertenecido a 2 ancianitos que por alguna extraña razón se les olvidó su caja con sus juguetitos. No. Ajá, pero espérate. Lo más random es que dicen, bueno, aquí en lo que encontré, que los hoteles te esperan más o menos 90 días para que reclames tus pertenencias, porque, o sea, sí puedes ir y decir, ¿sabes qué? Se me olvidó esto. Ajá. Y ellos, si lo recogieron, ahí va a estar, porque en la mayoría de los hoteles política? Se maneja la honestidad de que si encuentras algo, oye, lo tienes que entregar y eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces resulta que después de estos 90 días, si nadie va y nadie lo reclama, pues ya se lo pueden, uno primero se lo queda el hotel o lo que ocupe y ya después la persona que lo encontró, ¿no? Ay, ¿tú crees que se lo quedarían? Sí, güey, dice que después se repartieron. ¿Lo reutilizas? Se repartieron el botín. ¡Hala, no! Una lavadita y vámonos. En cloro y para mí. Una hervida en el agua, así de que se ¿Pero como, qué? Como desinfectan todas las cosas de bebé de que lo hierven, güey, así. Yo creo que sí, ¿eh? Por eso, pero no fue todo. Ajá. En otra ocasión, 2 ancianitas habían dejado una habitación y el jefe de mantenimiento dice que encontró un dildo pegado en un buró y que todavía estaba húmedo y que no sabía qué hacer con este. O sea, es que realmente... Pero como en un buró, o sea, ¿así? con unas ventosas. Así. Ajá, haz de cuenta que son como... según entendí, tenía como unas cosas de las que se pegan en los vidrios. Ajá, que son las ventosas. Ajá. Y estaba literalmente así pegado. Y, ¿sabes? Yo creo que a las ancianitas, pues obviamente se les fue la onda y se les olvidó. Aquí lo dejo tantito. Ajá. Y entonces se fueron y ya lo dejaron ahí, ¿no? Ajá. Y ya llegó la persona y lo encontró y no sabía qué hacer. Entonces por eso dio aviso a pues los encargados. Ajá. Y ya, ahí sí no sé cuál fue el desenlace, no sé qué habrá pasado con ese dildo. Pero estuvo muy raro, ¿no? Tienen más, ya me puse triste. Tienen mejores que yo. Las personas adultas. Sí, ¿eh? Pues es que fíjate que por eso se dice mucho eso de caras vemos, corazones mentes no sabemos. Y mentes no sabemos, ¿no? Otro, y ya es el último, es la famosa webcam en un respiradero o en los aires acondicionados. Y bueno, ya se sabe que es bien sabido que en varios hoteles justamente hay como ese tipo de cámaras ocultas, ¿no? Uh-huh. De hecho, recuerdo que en algún episodio mencionamos esto, de que una manera de saber si del otro lado de un espejo hay a lo mejor otra persona viéndote o quizás es de doble vista. Ajá, la manera de saberlo es como tratar de tocarlo y si se tocan tus dedos, creo que es cuando sí hay algo o es de doble vista y cuando no se tocan, creo que es cuando es un espejo normal. De hecho, no sé si me equivoco, déjenmelo saber en los comentarios que ya sé que si nos comentan. Por cierto, saluditos a todos los que nos comentan, Hemos tenido muy buenos comentarios y ay, bien interesante. Marco siempre nos hace un resumen de todo el episodio, Nada de que no, Y él nos hace una buena aportación. A ver, yo hago mi ensayo. Y estamos muy agradecidas realmente, porque después de que nos desaparecimos un buen tiempo, aquí siguen. Regresar y tener ese recibimiento, la neta, nos da como mucha buen de ganas de seguir haciendo y continuar con este proyecto que esperemos que cada vez sea mejor, ¿no? Sí, nos da un chorro de motivación. Uh-huh. Después de este momento de melancolía, retomamos. Y bueno, te decía que justamente está esto de las webcam y de las cámaras y no sé si tú has escuchado esta vieja leyenda o mito que hay que puede que sea real, de que hay distintas tipo películas piratas de los distintos lugares de las grabaciones de esos hoteles. Por ejemplo, no sé, el Hotel
Picasso, ¿no? Y que supuestamente en ese CD están todas las grabaciones de las distintas habitaciones. ¡Hala! ¿No habías escuchado que son como tipo películas, pero de todas las habitaciones? Yo vi una película una vez así, de que según el guardia de seguridad de abajo, que justamente veía las cámaras nada más de los pasillos, tenía cámaras ocultas en las habitaciones, ¿no? Y supuestamente él las veía y hacía esas películas. De hecho hay una película. Sí, recuerdo que hay una película hablando de eso, pero fuera de la ficción, o sea, en la realidad, realmente en los puestitos estos de películas piratas que todavía hay en algunos lugares, supuestamente están esa recopilación de videos de distintas habitaciones. Y obviamente hay también películas tipo no por, pero de este tipo de lugares, y que incluso, no sé, luego está este chiste de, a ver, búscate si fuiste a este hotel, ¿no? Aguas con esas películas para todos los que van a los hoteles. Vi un video en TikTok en donde encontraron una cámara así chiquita, de esas como de micro, así. Y es que las cámaras cada vez están más chiquitas. En el buró de o sea, haz de cuenta que está la recámara, está la base, en la mera esquinita de la base, así. No, manita, no se veía. Y el muchacho la vio porque dice que movió o sea, que se pegó contra la base. La cabecera. En una de esas acciones. Y y de repente escuchó que como que son una caniquita y que le volvió a pegar, y fue cuando algo cayó de ahí y era esa camarita. No, estaba en la mera esquinita de hecho, la base. También había escuchado que luego las ponen así de que en donde está la televisión. Sí, porque la pueden confundir con el puntito ese de luz que aparece cuando está conectada, entonces la ponen ahí. Y entonces, creo que una de las mejores maneras para saber es apagar todas las luces y entonces con tu flash empezar a buscar, y se supone que el lugar en donde esté alguna cámara brilla, o sea, como... sí, como el reflejo, ¿no? Sí, ándale, como un reflejo se supone que brilla y entonces ahí la vas a cachar. Pero imagínate, o sea... vamos iniciando con esto de los hoteles y ya encontramos un montononal de cosas bien turbias, ¿no? Pues después de estos datos turbios, vamos con los perturbadores y terroríficos un poco. A ver. Y a ver, les voy a hablar acerca de el mesón de Jovito. ¿Ya habías escuchado de él? Ese creo que está aquí en México, ¿no? Así es. Y bueno, se dice que este es un lugar con trágicos y espeluznantes acontecimientos fantasmales, y hablamos de Jovito, que es principalmente el autor de todo esto. Y es como el fantasma del lugar. Exacto. Pues se dice que yo había escuchado dos historias. Una, que supuestamente este hombre, que era el dueño del hotel, ubicado en Zacatecas, se dice que era un hombre que era como retraído, ¿no? Y los rumores decían que él salía por las noches y se iba a burdeles, y que dentro de la ciudad él solía vestirse de mujer, y que para evitar a la gente, o sea, que lo descubriera, pues salía específicamente a horas, ¿no? Específicas. Y un día la sociedad justamente de esta zona lo vieron y pues lo empezaron a tachar, incluso con humillaciones, y lo castigaron, o sea, siendo pues excluido de toda la sociedad, y él no pudo soportar toda esa presión. O sea, como una humillación pública. Así es, y él, siendo como pues literal un hombre poderoso, dueño de un hotel, no pudo con toda esta presión y terminó y terminó con su vida en uno de los dormitorios de la habitación marcada con el número 107. Pero esa es una historia, porque yo escuché otra y no sé cuál de estas dos sean la real, ¿no? La otra historia cuenta que era un hombre solitario, que era huérfano, y que supuestamente él se había enamorado de una mujer con dinero, con buen poder, con quien tuvo hijos, y esta mujer pues falleció, y el suegro le quitó a sus hijos,
Entonces le dijo que solamente lo iba a dejar ver a sus hijos si le demostraba que iba a crecer económicamente y que cuando tuviera lo necesario para mantener a sus nietos, los iba a dejar ver, se los iba a dejar ver. Y resulta que este hombre pues quería mucho a sus hijos porque era el único recuerdo que tenía de su esposa amada y hizo lo posible, se hizo dueño del hotel y a lo poco que sé le fue bien, pero resulta que cuando él quiso ir con el suegro para recuperar a sus hijos y demostrarle todo lo que había hecho, ya se los había llevado a otro país. Entonces él nunca los pudo ver. Y dentro de toda esta soledad y de la presión que ya no podía, de que no tenía su familia y era lo único que tenía, o sea, de una persona que creció sola, lo que más la atormenta en la vida es estar sola toda la vida. Ajá. Entonces se deprimió tanto que se quitó la vida en uno de los dormitorios y sí específicamente en el 107. Se dice en las dos historias que después de esto, todas las personas que van y se hospedan en esta habitación suelen a ser asustados por este espíritu de él que no se quiere ir de ahí porque sigue esperando y penando a ver a sus hijos o que algún día ellos hospeden ahí. Entonces, muchos de los testigos que han estado en ese hotel dicen que luego cuando están cepillando los dientes en los espejos de esa habitación o de las habitaciones de alrededor, dicen que lo ven en un reflejo sentado en la silla que era su favorita detrás. O que lo ven parado atrás de ellos, o que de repente están moviéndose las lámparas, o que ven sombras. Un buen de cosas paranormales, ¿no? Así es. Y es que creo que esa sí es una historia que se repite en muchos de los hoteles, en donde precisamente personas pierden la vida por cuestiones trágicas, por depresión, y después ya no pueden descansar en paz y se quedan vagando justamente en ese lugar y se dedican a asustar a las personas, ¿no? O muchas veces pasa de que los llegan a ver y realmente esas personas nunca existieron, ¿no? Yo una vez vi un tipo documental, no me acuerdo quién era no me acuerdo si era una bruja o era una de estas chamanas que hablan, que se pueden contactar con los espíritus y decía que hay espíritus buenos, hay como espíritus una vidente. malos, ¿no? Ajá. Y eso todos lo sabemos, ¿no? Que hay buenos y malos. Pero dice que los espíritus buenos espantan porque quieren ser ayudados. O sea, no es la única manera de poderse comunicar con nosotros. Entonces, aquí en la Tierra nosotros lo vemos como algo que nos asusta, pero para ellos es una forma de llamar nuestra atención para podernos ayudar. Pero no todos tenemos esos poderes de podernos comunicar con ellos y además la valentía de hacerlo, ¿no? Y ellos siguen esperando a que alguien nos pueda ayudar. Es que, ¿sabes? Yo tengo un conflicto con eso. Yo soy católica. Ajá. Y en algunas veces me gusta rezar por las almas del purgatorio, o sea, por aquellas almas que están como entre el cielo y el infierno. Ajá. Y están pagando ahí sus pecados y están sufriendo y todo eso. Pero he escuchado que dicen que no es tan bueno, porque a veces todos estos espíritus y estas personas desean tanto ser salvados, desean tanto salir de ese lugar, que cuando encuentran a alguien que pueda ayudarlos, se les pegan. Entonces hay muchas personas que justamente temen, está como esta delgada línea. Ajá. Entre, sí los quiero ayudar pero tampoco quiero que estén todo el tiempo detrás de mí, ¿sabes? Me sigas y que te vengas que conmigo. me estés como acosando. Ajá. Porque justamente por eso decían, por ejemplo, esta famosa vidente que se llama Abril, que seguramente la han visto en varios videos, que es muy famosa porque ella puede contactar con los espíritus y las almas. Y recuerdo una vez que estuvo, creo que con César, el narrador de Hablemos de lo que no existe, que le contaba que a veces cuando ellos pueden ver que tú los ves, se te pegan y que, o sea, que hay muchísimos espíritus intentando ser ayudados,
que obviamente cuando sienten que alguien los detectó. Sí, obvio, porque es lo que quieren. Ajá. Y cuando encuentran a esa persona, todos quieren ser ayudados. Justamente. Entonces eso es lo que a mí la verdad me da muchísimo miedo y o sea como que sí tengo ese dilema entre sí y no y pues trato, ¿no? Pero pues tampoco no lo hago tan frecuente porque sí me da miedo. Sí hay personas, o sea como por ejemplo tu hermana, ¿no? Que hemos hablado en otros videos, lo hablamos en creo que lo contaste en una historia de Hablemos de lo que no existe con este... ¿César? Ajá, en su canal, lo hablamos con él. Y estabas contando una historia de ella. Y no la hemos contado aquí, de hecho, creo. ¿Cuál? De tu hermana. ¿Pero cuál historia? Pues de que se contacta con... O sea, que tiene con ciertas conexiones. Es que tiene muchas historias, pero, o sea, sí, miren. Para no dejarlos con la duda, les voy a contar una de sus historias. Sí, porque ¿cómo es posible que en otros canales sí y aquí que eso no? Hay que dejarlo para un especial de Halloween, una cosa así, contando historias. Ya se viene, lo bueno. Y tengo muchísimas, se los juro, pero tengo una en especial que no les he contado a ellos porque he estado con Paquito de Extra Normal, he estado con César y justamente esta no se las he contado. Exclusiva. ¿Listos? A ver, tomen asiento, acomódense. Antes de entrar a la historia, les voy a dar un poco del contexto. Mi abuelita, la abuelita de mi papá, que es mi bisabuela, tenía un don. Ella se dedicaba a curar a las personas. De hecho, siempre lo que comentamos mucho es que su casa olía mucho a incienso. Porque me parece que es la manera en que ellos cuidan su cuerpo cuando salen de su cuerpo. O sea, como sí, que dicen que el incienso es una manera de traer espíritus energéticos buenos, ¿no? Ajá, o retraer no, para que malas como energías. Como para que no posean su cuerpo, ¿sabes? Porque tú de alguna manera lo abandonas. Okay. Entonces, ella lo que hacía era salir de su cuerpo e ir como a curar a las personas que iban ahí con ella, que pues de eso trabajaba, ¿saben? O sea, como que era su don y ella lo trabajó. Y entonces mi hermana fue la primer nieta de toda una generación. O sea, fue la primera de toda la generación. Entonces, por eso creemos que ella es la que heredó ese don. Y justamente tiene muchas historias que están bien impresionantes y que son corroboradas por varias personas distintas, ¿saben? Y me viene mucho a la mente una de... Ella no se dedica a esto, o sea, no trabaja de nada de esto y solamente le ocurren. Y ella dice que una vez fue con una amiga y se fue a quedar a su casa. Entonces... dice que ella estaba sentada en el sofá y que estaban platicando y estaban diciendo como que contando chismecitos, ¿no? De repente, su amiga se paró y se fue. Se fue a la cocina o a hacer algo. Y entonces dice mi hermana que ella vio cómo entró de afuera y entró a la casa un muchacho. Pero dice que el muchacho se veía raro, así como pálido, como un poco deprimido, triste y con la ropa también como ¿cómo? ¿Desgastada? Desgastada, ajá. Y entonces dice que se sentó cerca de ella en uno de los sofás y que le dijo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y mi hermana le dice, sí, dime, ¿qué necesitas? Y le dice, ¿le puedes decir a mi hermana que le diga a mis papás que siento mucho lo que pasó? Que no fue mi intención, que pues que estoy bien, que necesito que ellos dejen de llorar. Sé que discutimos, sé que pasaron cosas, pero dile que estoy bien, o sea, que lo lamento y que me disculpen, o sea, como pidiendo muchísimo perdón por algo, ¿sabes? Y ella así como de... pues sí, ¿por qué no les dices tú? Ajá, o qué onda, pues ahí ¿no? está, ¿no? Ajá. Y entonces dice que ella, que vio que se levantó y se fue. Y entonces salió la amiga, ¿no? O sea, después de un ratito vino la amiga y mi hermana se quedó en la impactación, así como de, ¿qué onda? Y ya llegó la amiga y le dice, oye, ¿te puedo decir algo? Y ella dice, sí, ¿qué pasó? Y dice mi hermana, es que acaba de venir tu hermano y me dijo que te dijera que
que lo siente mucho, que lamenta todo lo que pasó, que por favor le digas a tus papás que lo disculpen, ¿saben? Pasando todo el mensaje. Uh-huh. Y entonces dice mi hermana que la amiga se quedó blanca. Y que le dijo, ¿qué pasó? Y que empezó a llorar. Uh-huh. Y le dijo, no estés jugando con esto, o sea, ¿por qué juegas con esto? No seas así, ¿cómo puedes decirme eso y todo eso? Y mi hermana pues, ¿qué dije? Uh-huh. Y entonces resulta que después le dijo la amiga que su hermano se había quitado la vida. ¡Hala! Ajá, y que realmente todo lo que había pasado es que el muchacho se había disculpado con sus papás por eso, pero mi hermana no sabía el contexto, no sabía por qué. Ajá. Y entonces todavía le describió a la amiga la ropa con la que lo había visto. Le dijo, mira, es una persona así, es delgado, tiene la cara así, tiene estos rasgos y tenía esta ropa. Y dejando en claro que ella no conocía al hermano. No conocía al hermano. Y entonces ya después le enseñaron una foto y ella dijo, sí es. Y pues también mi hermana se asustó, ¿no? Ajá, porque, sí. O sea, a pesar de que justamente, y es que no es tan común, o sea, ella como que se cuida mucho de eso porque le da miedo. Aparte que una vez conversando con ella, o sea, dice que a veces no se da cuenta porque ajá. Los ve como personas normales. Y eso es lo que le da miedo. Es muy diferente, los puede ver como ahorita que un día crean que está loca, ¿no? Ajá, o sea, a nosotros nos ha costado como que creer este tipo de sí. cosas, pero, o sea, es que realmente hay gente que es así. Y entonces, pues resulta que después de esto, pues mi hermana se apenó, o sea, fue un momento muy incómodo, o sea, ya se lo imaginará, sí. ¿no? Y después, lo raro es que después de un tiempo su amiga le contó todo a sus papás y la mandaron a traer, güey, así como de, a ver, que venga. Ajá. Y entonces dice mi hermana que cuando ella llegó estaba toda la familia reunida, güey, así todos así en circulitos y en una mesa. Y que ella estaba así como de, toda nerviosa. Y entonces ya entró y la amiga le pidió que les dijera a sus papás otra vez lo que le habían dicho, todo lo que había pasado. Uh-huh. Y ya parece que hicieron como, ahí sí intentaron como contactar al muchacho. Y no recuerdo si sí se logró o no de que mi hermana como que lograra pasar el mensaje sí, para también. Que los papás estuvieran tranquilos. Creo que sí dijo, uh-huh. ¿no? Que sí pudieron. Y pues ya, o sea, esa es una de las tantas historias que cuento que la neta sí están bien creepy. Pero sí. Ya saben, un episodio especial podríamos hacer eso. De contando historias porque... Y igual hasta la podríamos invitar para que se las cuente de viva voz porque sí, son un buen de cosas. O sea, en serio lo que le pasa a esa mujer es todo, es mucho, ¿no? Y sí. A veces nos cuesta creer, pero creo que en este tipo de cosas como que pues lo que siempre decimos, ¿no? Uh-huh. Tener la mente bien abierta y en serio que hay historias que están bien impactantes y que no nada más de ella lo platica, o sea, sino que más personas lo cuentan, pero se las vamos a guardar ahora que ya viene Halloween. Entonces vamos a hacer vamos a planear un buen tema para un buen episodio. Sí, también sí. Tengo un conocido que constantemente me cuenta historias de terror de taxistas, porque ya saben que a mí me encanta lo paranormal. Son muy buenas, Sí, muy buenas. También lo de los traileros. No manches, neta, sí no conozco ningún trailero, pero sí, no sé si hay manera. Podríamos como a lo mejor contactar a alguien, pero el taxista yo creo que sí se va a lograr, porque sí bueno, mi mamá lo conoce, entonces nos puede contactar. Okay. Pero bueno, ya nos salimos un poco del tema, ya saben que aquí nos vamos y regresamos. Uh-huh. Y justamente hablando de hoteles, hay un hotel muy conocido que se llama El Salto de Tequendama en Colombia. ¿Has escuchado de él? Me parece que sí. A ver. Pues básicamente, o sea, la verdad es que no recuerdo muy bien qué es lo que pasó ahí, solo sé que una niña perdió la vida, ¿no? ¿No es en donde dicen que las personas ahí se avientan? Sí, ajá. Entonces sí. Sí, ajá, sí es donde se avientan. Y entonces, esta niña justamente no recuerdo si se aventó o perdió la vida en el hotel, uh-huh. Pero lo que recuerdo mucho, además de que las personas justamente se avientan y que por eso es muy conocido, es que se cuenta mucho una historia de una niña que se les aparece a las personas, a los huéspedes. Ajá.
que dicen que ellos van caminando de repente por el hotel y que una niña les dice, los saluda y les pregunta que si quieren jugar con ella la pelota. Y la niña lleva una pelota en la mano, güey. ¡Ay, qué miedo! Ajá. Y entonces, cuando los huéspedes aceptan jugar con ella, Ajá. dicen que ella avienta la pelota, güey. Pero que cuando avienta la pelota, como que se transforma y se convierte en una cabeza rodando. ¡Ay, no! Ya sé. O sea, justamente por eso es que es tan creepy. Porque imagínate ese tipo de cosas, pero en la vida real es de... ¡Ay, no! Ni siquiera sé si yo soportaría algo así, ¿sabes? Porque si es algo es bien... Es una impresión muy grande. Ajá, o sea, ¿cómo es posible que de algo tan inocente te convierta? Y yo siempre les he dicho, hasta en el video pasado lo dije, de que algo que realmente me da miedo son los fantasmas niños. Porque o sea, un niño es muy tierno y todo, pero encuéntratelo a las 3 de la mañana a ver, quiero ver. Ay, entonces esa historia es muy buena, o sea, y sí es justamente lo que hace también tan característico a ese hotel. Ay, a mí cómo me dan miedo, o sea, en particular, yo puedo ver películas de todo. Puedo ver videos de todo. Me pueden decir historias de todo, pero a mí cómo me dan miedo las historias de los hoteles, de los hospitales. No, sí, los hospitales también son hasta buenos. De los supermercados. No manches, me da un buen de terror. Mucho. Siento que es donde pasan cosas más fuertes. Más paranormales. Pero bueno. Ay, les quiero contar una historia muy buenísima. Y creo que muchos ya lo han escuchado, ¿no? ¿Han escuchado la canción de Hotel California? ¿Sí? Creo que es muy conocida, ¿no? Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely face. Hotel California. Pero ya pasa mucho ¿sí? En lo de porque las está estaciones en inglés, ¿no? de radio, pues de como de los 90, 60 y más, ¿no? Resulta que el vocalista principal de Eagles cuenta que él se inspiró, o más bien, no lo dice porque hay entrevistas en donde le dicen que donde se inspiró para hacer esta canción, y él no admite que él estuvo en este hotel y que eso pasó. Pero hay una controversia porque la letra de la canción habla acerca de una historia muy popular dentro de este Hotel California. Uh-huh. Pues resulta que aquí se hace una referencia al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el hotel, que invita a los alojados a tomar unas copas de vino a un bar, pero que resulta que se los lleva para nunca más regresarlos. No manches. Y esto fue lo que le pasó a este vocalista, porque resulta que él llega al hotel a hospedarse. Ajá. Y que él llega solo y una recepcionista lo atiende, y muy bonita, muy simpática, muy todo, y con un tema de conversación muy interesante. Entonces le invita una copa de vino y él acepta. Uh-huh. Y le dice voy a ir a buscarlo y regreso. Él se quedó esperando en la recepción y esta muchacha nunca regresó. Resulta que después de estarla esperando un buen rato, porque le había parecido muy interesante, le pregunta a uno de los que suben las maletas, de los que trabajan ahí en el hospital, en el hotel, y resulta que él le dice, sorprendido, hace mucho que no pasa esto aquí. O sea, hace años que ella no se presenta en este hotel, o sea, ya no había escuchado de su manifestación. Y el vocalista dice, ¿de qué hablas? Y le cuenta la historia de la mujer, donde dice que justamente una recepcionista muy bonita, muy así, muy arreglada, es muy amable con los hombres que van solos a ese hotel y los invita a una copa de vino y se los lleva, pero ellos nunca regresan. Y o sea que a él lo dejó. Ajá. Y lo sorprendente es que se quedó en shock y se inspiró para hacer esta canción. Y además, o sea,
cuando le dijo que hacía mucho tiempo que no pasaba eso, entonces ya era una historia recurrente de esas que, o sea, escuchan una y otra vez porque les pasa a muchas personas. Así es. Y además, según tengo entendido, es una de las canciones, si no es que la más famosa que tiene ese grupo. Y de hecho le ganó al de los discos más vendidos a los de Michael Jackson. Imagínense. Y además, pues es que a lo mejor justamente por eso él como que niega haber estado en ese hotel o que le pasara eso, porque igual y como que le da Grinch el que sepan que todo proviene de una historia de un fantasma, ¿no? Pero es que aquí viene una conspiración bien conspirativa. A ver. Resulta que él niega todo esto porque dicen que justamente él tuvo tanto éxito con su disco haciendo esta canción. ¿Hizo un trato con ella? Hizo un trato con el diablo. Que ella en realidad sí se lo llevó, pero hizo un trato con este demonio. Y que dijo que iba a hablar acerca de ella, pero que ya su alma no pertenecía a él. O sea, ya pertenecía a ella. Pero a cambio, él iba a tener popularidad. Y por haberlo convencido de que era un buen sujeto, por así decirlo, inteligente, pues hizo este trato y por eso es que tuvo tanto éxito, tanta popularidad. Y él no admite que esto pasó. Ni siquiera que él se alojó en la compró. Porque, o sea, realmente sí fue algo muy random, ¿no? O sea, imagínate el nivel de éxito que tuvo a tal grado de que en nuestros tiempos se sigue escuchando. Además está bien raro. O sea, su canción literalmente habla de eso. Y él niega eso. O sea, ¿por qué lo negaría, no? O sea, si porque su canción él negaría su inspiración. Justo. Esta sí está bien interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Qué opinan a lo largo de este episodio? Se ha estado poniendo bastante bueno, ¿eh? Sí, yo creo que esa canción, no manches, neta, todos la han escuchado porque es de esas que te quedan en la mente. O sea, de que simplemente de que vas cantando en el camión, en la radio te la ponen. Te la ponen cada rato. Sí. Y además se sabe que muchos artistas han hecho este tipo de pactos y que... Para por ganar eso fama. es que tienen el éxito que tienen. De hecho, está el famoso guitarrista del diablo, que justamente fue un hombre, no recuerdo cuál es el nombre de esta persona. El que tocaba las pistas, ¿no? El que según el diablo tocaba por él. Que dicen que era muy malo, o sea, muy, muy malo, de que nadie le aseguraba que fuera a tener éxito. Y de repente se convirtió en un prodigio de tocar y cantar y de ser, todos los instrumentos, ¿no? Creo que después del piano aprendiendo. Y entonces las personas quedaban impactadas y decían, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que tuvo como esta evolución? Y justamente es lo que se dice que hizo un pacto con el diablo. Y que incluso en una de sus canciones cantaba acerca de que el diablo tocaba por él, ¿no? Y de hecho hay varias imágenes donde realmente se ve como... que él se desconecta de su cuerpo, ¿no? Y que así lo interpreta, ¿no? Que realmente se ve al diablo. Aquí vamos a poner las imágenes. Pero es algo, ¿no? Por eso dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Sí. Entonces, o sea, ahí está muy buena, y la verdad es que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo tampoco. Y bueno, ahora ya que estamos hablando de cosas más turbiecitas, les voy a hablar de un famoso hotel. Y estoy segura que por lo menos una de todas estas historias que les voy a contar que ocurrieron en el mismo lugar, las has escuchado, si no es que todas. Porque realmente todas son muy conocidas. Y les voy a hablar del Hotel Cecil. Este hotel está en Los Ángeles. Y justamente es muy conocido y se le apoda como el Hotel de la Muerte o el Hotel del Suicidio. Hola. O sea, no más espérense con eso, pero no, agárrense con lo que se viene. Porque justamente esto fue creado en 1927. Y se dice que desde sus primeros años, por alguna extraña razón, la gente iba y se quitaba la vida en él. De distintas maneras, o sea, así de que año tras año, o por lo menos 2 años y otra vez alguien. Cuando es muy extraño que, o sea, yo no digo que no ocurran. Sí ocurren este tipo de cosas en los hoteles, pero no cada rato. O sea, de que te pasa una vez y después haces todo lo posible para que no te vuelva a ocurrir, ¿no? Pues en este hotel
han pasado muchísimas cosas extrañas. Primero, este tipo de decesos de las personas, ¿no? Que ellos solitos lo hacían. De hecho, por eso ya empezaba a agarrar mala fama. Sí. Después de esto, uno de los casos más conocidos es precisamente el de la Dalia Negra, que ocurrió en 1947. ¿Te has escuchado de este caso, no? Sí, obvio. Es conocidísimo porque obviamente no ha podido ser resuelto. Y es básicamente en donde una mujer llamada Elizabeth Short, que es conocida como la Dalia Negra, la última vez que fue vista fue saliendo del bar de este hotel, o sea, vista con vida. Y además de esto, obviamente lo que más le llamó la atención a las personas es que dicen que la mujer que le encontró que iba pasando por ahí, creo que hasta con un niño, dice que creyó que era un maniquí. Porque era una mujer muy hermosa que quería ser actriz y que obviamente iba a Hollywood con esta idea que todos tienen de ser exitosa y todo eso. Y que se encontró con una mala persona que aparte de quitarle la vida, partirla en dos, le quitó toda la sangre. Y esa era la razón por la que la persona que cuando la vio pasar creyó que era un maniquí y ya después se dieron cuenta que era realmente el cadáver de una mujer. Y aparte de esto, creo que le había sacado las tripas, el vaso y el corazón. No, pero una de las cosas más características es que le hizo como de la comisura hasta por acá como una rajada que hasta se le conoce como la sonrisa. Como la de un como títere. Tipo Joker, algo así me imagino. La verdad es que no he buscado las imágenes. Como la de la película de Sonríe. Ándale, tipo así. Entonces, por eso es que se le asocia tanto a este caso de la Dalia Negra con el Hotel Cecil, porque justamente, o sea, ella saliendo de aquí y le pasa eso, o sea, porque ¿qué tipo de personas son las que se alojan entonces en ese hotel? Algo que también hace muy característico al Hotel Cecil es que tienen como una extraña política de que no viste nada, aquí no pasó nada, como que les piden a los trabajadores que sean muy discretos con todo, o les pedían, porque actualmente ya no está en funcionamiento este hotel, pero justo era por eso que muchas personas malas y extrañas hospedaban ahí, porque una de las políticas era tú no viste nada, tú no escuchaste nada, aquí no pasó nada. O sea, literal, si algo pasaba, si le quitaban la vida a una persona allá adentro, ellos tenían que callar porque literal, o sea, ¿tú no viste nada? Y justamente esta razón de la discreción del personal es lo que llevó al gran asesino serial Richard Ramírez, que fue uno de los asesinos más grandes y más sádicos que se conocen. Obviamente voy a estar muteando muchas palabras de las que estamos diciendo por cuestiones de YouTube. Que lo llevó a hospedarse en ese lugar. De hecho, se dicen que Richard Ramírez se hospedaba en el piso 14. Y que en muchas ocasiones él, después de haber salido a la calle y después de haber cometido sus atroces crímenes, llegaba y subía al elevador completamente desnudo. Porque se quitaba obviamente la ropa que iba llena de ese liquidito rojo que ya saben. O sea, imagínate a ese tipo de grado de esas personas que cometían ese tipo de crímenes. Y los demás no decían nada. Y nadie decía nada. Pero además de eso, se cuenta, hay una leyenda que en una ocasión Richard Ramírez llegó cubierto completamente de sangre. Completamente. Y nadie vio nada, nadie escuchó nada, ahí no pasó nada. Ay, no. Justamente por todo esto es lo que lo llevaba a que en ese lugar... O sea, igual ya era famoso porque las personas a lo mejor turbias que hacían cometían estos delitos, no sé, o sea, sentían con la libertad de que ahí podían cometer sus atrocidades y salir ilesos, o sea, básicamente, de nada. Él convirtió su habitación, que por cierto pagaba $14 la noche, en su centro de operaciones, o sea... por toda la facilidad que le daba el propio hotel con todo lo que ya comentamos, es que él cometió la mayoría de sus crímenes en ese lugar. Y pues ya no, o sea, muchos conocerán parte de la historia de Richard Ramírez. La verdad es que
no quiero abarcar tanto para no hacer tan extenso el video. A lo mejor parte de todas las almas que fueron ahí, pues... o sea, bueno, de todas las vidas que estuvieron ahí, que perdieron, no sé, igual eso hizo que terminan como poseyendo a las demás personas, a los habitantes. Ahorita, espérense, justamente hay una teoría de un caso del que les voy a platicar más adelante. Espérense. Ahorita todavía seguimos con Richard Ramírez. Pues resulta que una de sus víctimas logró escapar de él y lo denunció a la policía. Y esta es la razón por la que lograron detenerlo. Él estuvo muchos años encerrado en prisión, pero lo curioso es que falleció en el año 2013. Y justamente en el año 2013 fue cuando desapareció Elisa Lam. Justamente, a lo mejor por el nombre no la reconocen, pero sí reconocerán este video que les voy a estar poniendo, que es en donde ella se está asomando y se esconde y se asoma en el elevador. El video que se hizo viral porque la mujer tenía como comportamientos así bien raros. Justamente cuando desapareció ella, la directora del hotel dijo que ella tenía esos comportamientos desde mucho antes y que justamente por esta razón la habían puesto en una habitación aparte. Pero justo por eso te decía que también está la teoría en donde se dice que probablemente Richard Ramírez estaba poseyéndola y que hacía que ella tuviera este comportamiento. ¡Hala! ¡No manches! Porque sí estaba bien creepy el comportamiento, o sea... Sí, se ve, o sea, claramente que la mujer está como paranoia, como de repente diferentes actitudes momentáneas de que rápidas, como que se ríe, perdida, y después como que llora y después como que está asustada. Sí, como si tuviera esquizofrenia o algo así. Entonces por eso es que muchas personas se les hace bastante paranormal todo esto, y además, o sea, hay muchas teorías, ¿no? A mí, yo diría que igual y si ella está poseída, pero igual y si está viendo a alguien que nosotros no podemos ver. Y es que por eso decimos que en los hoteles pudiera haber que hay muchos espíritus y cosas extrañas. Y además recuerden que en este caso, o sea, ya todo lo que llevamos de historia, o sea... Sí, toda la trayectoria. Desde el principio hasta ahorita. Por eso yo les decía que probablemente alguno, la mayoría, o si no es que todos de estos casos ya los habían escuchado. Güey, no, o sea, yo había escuchado esas historias, pero no sabía que todas se conectaban al mismo hotel. Al mismo hotel. No manches. Por eso no es lo que sabía. Este hotel es como tan conocido, y además de que Elisa Lam fue encontrada 5 meses después. O sea, imagínense cuánto tiempo estuvo desaparecida y prácticamente sin perder rastro. Por eso es que su caso es tan conocido y tan misterioso, porque en ese momento era como si se hubiera esfumado del hotel. Después se supo que ella realmente estaba en una de las cisternas o los tanques del hotel. Pero ahí lo más creepy es que obviamente muchas personas estuvieron bañándose, lavando sus trastes. O sea, estaba en el tinaco donde sale el agua para todo el hotel. No sé si para todo, pero sí por lo menos para unas habitaciones. Ay, no. Imagínate. No les habrá sabido como que bien raro. Imagínate lavarte los dientes con ese... Güey, obviamente no lo sabían, pero a mí sí me da mucho cliché el hecho de que, como decíamos al principio del video, ¿no? De que nosotros no sabemos lo que pasa dentro de las habitaciones, dentro de o sea, si alguien falleció ahí, si pasó algo allá afuera, o que si alguien en la cama o algo hicieron, ¿no? O no sé, o sea, nosotros no sabemos lo que está pasando. Pero yo me sitúo en esa situación de que entro a un hotel, no sé, y me estoy bañando y de repente, no sé, a los 2 días me entero de que encuentran a muchacha dentro de... Imagínate, y yo dije, no manches, me bañé con esa agua. Ay, no. De hecho, no sé si tú hayas escuchado, pero se dice que de hecho en muchos de los tinacos de muchos hoteles hay de que ratas muertas. Porque obviamente no hay alguien como que... Me despiertas un miedo mío, no voy a querer. Como que ya no, o sea, no es como que algo que se esté aseando constantemente, ¿sabes? O sea, es algo que ahí está. Y entonces por eso muchas personas llevan sus botellas de agua y se lavan los dientes con agua, o ya sea del garrafón
o que no sea de ahí. Ay, pero de todos modos cuando van a un hotel es normal que vayan y se bañen. Sí, eso sí, pero es muy normal. Por eso sabemos caras vemos, corazones no pero sabemos, hoteles por ahí, no sabemos. Dice la canción, pero si no ¿qué? Si no, no lo vi, no. Ajá. ¿Qué? ¿Cómo va? Sí, corazón que no ve, corazón que no siente. No, una canción me parece que creo que es de Karol G, que dice que... Pero si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. O sea, si no lo vi, no pasó. Así que bueno. Es una versión remasterizada, ¿sabes? Sí. Versión misteriosa podcast. Si no lo vi, no pasa. Así que bueno. Pero sí, o sea, justamente por eso es que este hotel es tan conocido, misterioso y enigmático. Ay, no. Porque claramente ahorita ya no está en funcionamiento. Hubo un tiempo en que quisieron remodelarlo y hacerlo como más actual, más tecnológico, pero por todo lo que pasó obviamente no se pudo. Sí, después consideraron que fuera un monumento histórico o como algo, un patrimonio de ahí, que tampoco prosperó por lo mismo de todos los acontecimientos que ya habían pasado. Imagínate, podría haber más personas expuestas. Es que al final sí esto lo hacían... así, o sea, ponle que hicieran un museo con él, igual no es tan recomendable, porque como lo hemos hablado en otros videos, se sabe que cuando ahí pasan muchos acontecimientos paranormales y lleno de energías negativas y de dolor y de sufrimiento, van más personas y se arriesgan a que se vayan con esos espíritus o que esas malas energías, ¿no? Ajá. O que uno de ellos hasta lo siga. Pero en sí esto ha sido la historia de este misterioso hotel. Yo creo que es uno de los más paranormales y perturbadores con los que yo me he topado y que he visto que tenga tantísimas historias y tantísimo misterio. Definitivamente es este. Es fuerte. Y bueno, ahora sí, ya para concluir con esos temas, ahora sí tocamos temas perturbadores y aterrorizantes también. Sí, eso muy de bueno. De todo. Pues desde California nos venimos acá al Estado de México, a Toluca la Bella. Toluquita la Bella, nuestras tierras, nuestros apocentros. Así es, acá donde encuentran a las misteriosas podcasts, a estas hermosas mujeres. Donde se graba toda esta belleza de podcast. A donde se hace posible que estemos nosotros con ustedes. Conocidísimo, por cierto, por chorizo, ¿eh? Bueno, aquí se vende muchísimo lo que es el chorizo y también los diablos rojos del Toluca, también por eso de acá son. Bueno, no tanto, ¿verdad? No tanto así. Déjame la chivista. Yo soy fan Chivas. Team Chivas. Bueno, sí, pero de hecho es de aquí de Toluca, donde es como lo más conocidito de por aquí. Sí, de Toluca, sí. ¿Y pues qué ocurre por aquí? Bueno, pues resulta que a tan solo 1 hora y media de la ciudad de Toluca se encuentra un espeso bosque rodeado por arroyos y manantiales que albergan muchas historias paranormales. Y se trata de el Hotel Peña de Lobos. Bueno, yo creo que las personas que son de aquí, originarias de Toluca, o a lo mejor hasta del Estado de México, lo conocen. Ajá, lo conocen. Y es que, bueno, es muy popular por las historias que se cuentan, ¿no? Sí, de hecho ya hablamos en alguno de los episodios, me parece que fue de los primeros, porque justamente estábamos hablando que este lugar es muy parecido a todo lo que se vive, por ejemplo, en el rancho Skinwalker, en el Triángulo de las Bermudas, en donde se cree que hay como este tipo de energías y distintas dimensiones, porque este lugar ocurren muchísimas cosas paranormales, ovnis, o sea, aquí hay de todo, ¿no? Sí, de hecho, en este lugar se cuenta que, bueno, los habitantes de esta zona cuentan que en este bosque pasan un buen de sucesos extranormales, porque es un bosque embrujado. Y es que muchas de las personas aseguran haber visto y han sido testigos de apariciones de múltiples seres sobrenaturales como fantasmas, entes, nahuales, brujas, duendes, incluso hadas y lo muy popular que son los ovnis. Ajá, es que yo recuerdo que este lugar
una vez al año hacen como un tipo de evento, justamente por las energías que se acumulan durante esa época en específica. ¿Como rituales? ¿Hacen rituales? Ajá, sí, pero creo que hasta chamanes, creo que de hecho lo hacen chamanes y se juntan. Ajá, creo que es un evento en donde se juntan varios chamanes de distintos lugares para como compartir información y todo este tipo de cosas, pero justamente por la energía mística que alberga este lugar. De hecho, yo creo que es uno de los lugares más paranormales que existen en México, porque justamente hay mucha clase de apariciones, desde las tipos bolitas como brujas, que han logrado ver muchísimas personas. De las que hablábamos en otros videos, ¿no? De las bolitas de colores que hacen que sigan a las personas para que las pierdan, ¿no? Ajá, o justamente también los ovnis, o sea, se dice que es uno de los lugares donde más avistamientos o donde probablemente te encuentres, puedas ver algunos ovnis, porque pues quién sabe a qué sea de que ese lugar sea tan místico. Bueno, a pesar de que está en un lado como boscoso, yo me imagino que sí, ha de estar en un punto en donde hay dimensiones que hacen que todo esto se conecte, ¿no? Sí. Oye, ay, está bueno, ya que está aquí en Toluca deberíamos de aprovechar para ir, ¿no? Igual hasta en el episodio de Halloween, a ver, déjenme en los comentarios si les gustaría que el episodio, ya acá animándola, en el siguiente episodio hagamos un video visitando este lugar. Pues estaría bueno, fíjate, yo justamente cuando estabas hablando acerca de esto, sí lo pensé, dije, oye, estaría padre ir a ese lugar, ya a lo mejor grabar algún episodio ahí de historias de terror o una cosa así, estaría bueno, y miren todo lo que hacemos por historias ustedes. Historias de terror en Peña de Lobos. Guau, no manches, estaría bien pasado de lanza. Sí, estaría cool, sí jala, ¿no? Sí jala. Sí, pero, o sea, sí da miedo, o sea, porque justamente todo lo que les estamos diciendo es lo que hace tan enigmático ese lugar. Ahorita nos estamos riendo porque solemos reírnos de risa nerviosa, pero risa luego nerviosa. Dicen, ¿por qué se ríen tanto? Es que no siempre son risas de que dan nervios. Gracia. O sea, nosotros a veces nos reímos de nervios como ahorita, pero déjenos saber en los comentarios ustedes qué opinan, si les gustaría que hiciéramos este video para Halloween. A lo mejor estaría bueno. Arma algo por ahí. No lo hagan. Sí, bueno, sí, pero no. Ajá. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado muchísimo este episodio. La verdad es que siento que estuvo muy bueno. Siento que estuvimos muy... abarcamos varios puntos. Sí, pero también como que muy sueltas, porque nos gustan muchísimo este tipo de historias, este tipo de cosas enigmáticas, y más cuando se van uniendo una tras otra. Donde hay muchos puntos de vista, o sea, mucho de dónde agarrar. Sí, pero ya saben, déjenos saber en los comentarios ustedes qué piensan al respecto. Así es. Y pues también los invitamos a que se suscriban al canal. Y que vayan a activar la campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo video les llegue la alerta. Ajá, y también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que yo me encuentro como Chica Interesting. Y yo como Arly Reyes. Y este podcast lo pueden encontrar como Misteriosas Podcast en todas las plataformas de audio. Y ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo y perturbador video. Bye. Bye.